Buenas tardes, les agradecemos la compañía en este día tan especial. El Bloomsday en el hemisferio norte, el día del Ulises de Joyce. En el hemisferio sur, sin embargo, es un mes todavía más cruel, porque conmemoramos además los bombardeos a Plaza de Mayo por parte de aviadores sublevados que, como en Guernica, atacaron inadvertidamente una población civil indefensa. La semana pasada se celebraron los exactos 100 años del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, al que venimos a rendir nuestro tributo. Aclaro el plural, represento a la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enrique Sureña, creada a instancias de la actual dirección del Instituto. Guiomar, gracias por este encargo, sé que estás ahí detrás de alguna pantalla, e integrada a la cátedra por Diego Ventiveña, quien suma al significado de este día el nacimiento de su primer hijo, Nicanor, y por eso también lo saludamos, integrada por Diego, por Rodrigo Carezani, por Valentín Díaz, que nos acompaña, Daniela Lauría y Cecilia Magadán como investigadoras docentes, y Francisco Barisi, Lautaro Paredes e Ignacio Repeto como investigadoras alumnas. Para nosotros es al mismo tiempo una obligación y una alegría participar de este homenaje. Nos sentimos parte de esta institución centenaria, cuya generosidad intelectual merece subrayarse, y nos gusta inscribir lo que hacemos o lo que pretendemos hacer en el horizonte de tensiones que han caracterizado y caracterizarán al Instituto. Este panel se explica un poco por eso. Desde la decisiva gestión de Amado Alonso al frente del Instituto, los temas locales siempre estuvieron muy imbricados con los desarrollos de las ciencias del lenguaje y del texto en la tradición europea, de lo que dan cuenta, por ejemplo, las traducciones de Bali, de Saussure, de Spitzer, entre tantos otros. Es por eso que convocamos a tres personalidades ilustres, cuya relación con las literaturas hispánicas es más bien remota, pero que han desarrollado pensamientos decisivos, al menos para nosotras, respecto de la filología general y comparada, los lenguajes, los textos, las historias literarias, los bordes en los que lo literario se cruza o se superpone con lo viviente. En el acto central de la semana pasada, la línea final que pronunciaron a coro los cuatro participantes era: el lenguaje es la casa. Me acerqué a la protagonista de ese acto, la directora del Instituto, Guiomar Chiapucio, y le repetí, pero con tono de pregunta: ¿el lenguaje es la casa? ¿Qué final heideggeriano? ¿Viste? Me contestó, conteniendo las lágrimas. Más tarde desmenuzamos esa metáfora con los demás integrantes de la cátedra. El lenguaje es la casa del ser, había dicho Heidegger, subrayando el hecho de que, no lo dice de ese modo, pero se deduce de su aforismo, subrayando el hecho de que la política es un asunto de seres hablantes. Estamos pagando cara a esa arrogancia, pienso, mientras los inusitados calores del mes de junio empiezan a disolverse en el viento helado que viene de una Antártida y se descongela de a poco. Para mí, le digo a Diego, el lenguaje es más bien una ventana, porque es el marco desde el cual miro el mundo. Percibo y actúo en el mundo desde una determinada posición de lenguaje. Él me recuerda una operación crítica de hace algunos años, cuando opuso el lenguaje como casa del ser a la poesía como casa, con Z, de la lengua. La relación de casa respecto de la lengua supone una predación nómade, no un asentamiento. Al territorio estabilizado del sedentarismo se opone la persecución y el agenciamiento con la presa, la lengua como presa y con los territorios. Una deriva incesante. Es lo que yo, inspirado por él, por Diego, llamé castrametari o castrametación, es decir, el arte de disponer un campamento, algo más duradero que el mero acantonamiento, aunque no tan permanente como una ciudad. Claro, me dijo Diego ahora, yo creo con Wittgenstein que el lenguaje es una ciudad, con partes en ruinas y partes en construcción. La relación entonces de predación, de deriva o de flanería urbana necesita un territorio más amplio, una afuera respecto de la casa, una relación atenta a la respiración, los movimientos y el habla de los otros, no una mera política de los seres hablantes, sino una política ambiental, incluso un animalismo. El lenguaje como casa, el lenguaje como ciudad, el lenguaje como ventana, no importa. En todo caso, todo esto nos viene de la frecuentación de la filología y sus transformaciones en esta queridísima institución y afuera de ella.
Reivindicamos nuestra filología novomundana, una de cuyas sedes institucionales es este instituto, porque quiso y supo articular asuntos del lenguaje con asuntos de territorio, la pluralidad de lenguas y de pueblos. Avancemos ahora entonces hacia una filología de lo sensible, una filología queer, una ecofilología de los mundos habitables. Seguimos la exigencia que nos dejó Amado Alonso cuando escribió, lo cito: América tiene algo que decir sobre la especial iluminación de problemas lingüísticos ya planteados y puede por su parte proponer otros de primera importancia, pero nos creemos en el deber de ser algo más que colectores. Con esta presentación entonces les voy a ceder ahora la palabra a Valentín Díaz. Valentín Díaz es doctor en letras, trabaja en la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Literatura del siglo XX y también dicta cursos de debates culturales en la universidad, debates críticos, perdón, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Valentín ha aceptado la encomienda de oficial de presentador, pero sobre todo de traductor para esta sesión. Él es pocas personas pueden decir que tengan un traductor personal como Valentín Díaz, que ya ha traducido a Jean Bessier hace 10 años y vuelve a hacerlo ahora para todas nosotras. Así que gracias Valentín, te cedo la palabra para que procedas a las presentaciones. Gracias a Guillermo, gracias a Otmar, gracias a Jean y gracias a Nora, por supuesto, por haber aceptado acompañarnos esta tarde. Vamos a escucharles y luego vamos a charlar, a conversar, a debatir seguramente. Yo voy ahora a ir a YouTube para recoger las preguntas que por allí se formulen. Valentín. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y por tu tan hermosa introducción a este panel. Voy a presentar en primer término a Nora Catelli, que va a ser nuestra primera expositora. Nora es licenciada en Letras de la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Desde 1976 reside en España como una de las tantas intelectuales exiliadas de los años 70 a causa del terrorismo de Estado. Fue Visiting Fellow del programa Albert Schweitzer de Humanidades de la Universidad de Nueva York y es miembro del workshop del Rockefeller Archive Center de Nueva York también, del proyecto Hacia una historia de las élites culturales en América Latina. Durante su extensa trayectoria literaria, ha prologado a Virginia Woolf, Eliot, Kafka, entre otros, además de traducir obras de Raymond Williams. Publicar numerosos artículos sobre teoría literaria y sobre autores y autoras de la modernidad americana y europea. Dictó clases de historia del libro y la lectura, de teoría del lenguaje literario y de literaturas comparadas en la Universidad de Barcelona, donde es responsable del desarrollo del hispanismo latinoamericano. En 2016 recibió el premio Conex a las Humanidades Argentinas. Y el trabajo que va a compartir con nosotros se lleva por título Joyce sin sus signos, enseñar los clásicos traducidos. Nora, te escuchamos. Gracias Valentín, gracias Daniel, gracias colegas que están aquí. Les agradezco a todos la posibilidad de hablar de los días de junio de Joyce. Y esto que voy a decir en estos 20 minutos en realidad es un acto de reminiscencia literaria, crítica, reminiscencia crítica más bien, si es que tal cosa existe. Probablemente pueda decir que ese acto es lo que mejor resume, para mí, los lazos posibles entre filología, sea la tradicional o la espectral, sea la americana o el núcleo europeo, la teoría literaria, sea la disruptiva o la normativa, sea el mero bricolage que todos, o al menos yo, en este momento de nuestra vida, practicamos con respecto a la teoría. Y el tercer término del título que había puesto Daniel para esto y su grupo es vida. Ahí está, se quiera o no, lo que queda de la vida, que es la transmisión de la lectura. Voy a evocar a alguien que últimamente no se evoca mucho, Michel de Certeau. Quiero recordar su acerto o postulación en un artículo que después incorporó a la invención de lo cotidiano, en el cual decía que la lectura es una de las pocas acciones humanas que no tienen una inmediata resolución directa, una transubstanciación, hubiera dicho quizás Certeau, que las transforme
de inmediato en mercancía. La lectura combina, diría él, ese acto irreversible que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, del capitalismo planetario, con algo que él llama la caza furtiva. Caza, no caza del ser, sino caza en el sentido de ir hacia atrapar un ser viviente. Esa caza furtiva se da, para mí, transmitiendo. Empecé el año pasado esta reflexión, esto que llamo reminiscencia crítica, publicando un breve ensayo sobre cómo había enseñado a lo largo de los años, sobre todo en los seminarios de literatura comparada en la Universidad de Barcelona, cómo había enseñado a Proust sin su lengua, es decir, enseñaba yo, la pregunta fundamental para mí era, ¿yo enseño Proust o enseño sus traducciones? Nunca se sabe si vamos hacia Proust o vamos hacia las traducciones. Y quise seguir extendiendo, y justamente había estado pensando en Joyce, porque es otro de los núcleos que dentro de los seminarios de literatura comparada y dentro de mi actividad en la enseñanza, ya fuera directamente sobre Joyce o directamente sobre ciertos tramos de historia de la teoría literaria, los dos, Proust y Joyce, fueron mojones, fragmentos de lectura atenta o de close reading que nunca abandoné. Sucedió con Proust, que lo que ya sabemos, que salvo en filología francesa, en esas clases de literatura comparada y de doctorado en la Universidad de Barcelona, el francés es una lengua en retroceso. Blandir la edición de la Pléiade ante 60 almas era una amenaza aterradora. Que la lengua inglesa sea una koiné no tiene nada que ver con la vida en un aula de la lectura de Joyce. La koiné del inglés no tiene nada que ver con leer la literatura inglesa. Además, hay que considerar que por mi formación argentina, nuestra práctica de la literatura comparada cuando yo me formé fue silvestre, casi tácita. En las clases de Barcelona, a lo largo de los años, puntualmente, hablando sobre estos autores u otros, fuera del campo del castellano, fuera del campo del catalán, que también vivo en esa coqueteo bilingüe con las dos lenguas, personalmente, puntualmente, informaba de las otras traducciones que iban apareciendo o habían aparecido en castellano, tanto las argentinas como las peninsulares, como las mexicanas, que eran los núcleos fundamentales de traducción, o incluso en algún momento venezolanas. Yo sostengo que no importaba leer en traducción, que nosotros leíamos Proust y leíamos Joyce. Y que no importe leer en traducción, para mí no es incidental, es el alma misma de la transmisión en humanidades. Todo puede traducirse, es una cuestión crucial, crítica y teórica. No se trataba en esas clases de comparar distintas traducciones, distintas versiones, ya que muy pocos estudiantes podían hacerlo. No importaba, no me importaba, no me importa. La historia comparada de las traducciones, bien lo sabemos, es una rama académica en crecimiento muy solvente, pero si se vuelve obsesiva, relega lo fundamental que es la experiencia literaria. Me guié y me sostuve en la convicción de que enseñaba Proust, de que enseñaba Joyce, y que solo vicariamente enseñaba el trabajo de sus traductores, guiándome por una breve introducción del poeta W. H. Auden a una edición de 1961 de Konstantin Kavafis. Auden, en ese prólogo a esa edición, con aparente sencillez, pero con una desafiante lucidez, y hasta con una especie de gusto por la paradoja, se preguntaba allí, ¿qué es aquello entonces que en los poemas de Kavafis, siempre leídos en traducción, sobrevive y emociona en la traducción? Algo que solo puedo llamar, dijo Auden, de manera muy inadecuada, un tono, una expresión propia. He leído traducciones de Kavafis debidas a muchas y distintas manos en varias lenguas, pero en cada una de ellas era inmediatamente reconocible que era una obra de Kavafis, que nadie más podía haberla escrito. Leyéndolo yo sentía, esto revela una persona con una perspectiva
única del mundo. Que ese discurso de autodesnudamiento, agregaba Oden, pueda ser traducible me parecía algo extraño, pero no una ocurrencia, me convencía. Deduje una conclusión, que la sola cualidad que todos los seres humanos sin excepción poseen es la de ser únicos. Cualquier característica, por otro lado, que un individuo reconozca que tiene en común con otro, el pelo rojo, la lengua inglesa, dice Oden, implica la existencia de características que esta clasificación excluye. En la medida en que un poema es el producto de una cierta cultura, se hace imposible traducirlo. En la medida en que se traduce un tono de la existencia, es tan fácil o tan difícil entenderlo si se posee esa lengua que si es una lengua extranjera. No sé si siempre sucede esto. Me sucedía, y espero que en la transmisión sucediera, con Proust. Y no sucedió con Joyce de la misma manera, porque Joyce también sobrevive a las traducciones y las supera. Pero si bien Proust, podemos convenir en esto vagamente, posee una perspectiva única, la que describe Oden con respecto de Cavafis, si bien su tono es tan reconocible como el de Cavafis, en el caso de Joyce esto no sucede. La extensión del proyecto, el mundo abarcado, los múltiples recursos definibles y nuestras aproximaciones a ellos exigen en la transmisión de Joyce un movimiento crítico perpetuo del giro o del párrafo al panorama, de las aproximaciones biográficas a la historia de su recepción y a la de sus usos. Y además sucede una cosa, Joyce quizás sea, dentro de la literatura del siglo XX, un historiador de la literatura y un prospector de la literatura que surgió después de él. Esto no sucede con Proust, para mí sí sucede con Joyce. De hecho, lo primero que se puede aducir con respecto al Ulises es que la extensión de las posibilidades literarias del siglo XX dentro del campo de la novela se vieron no solo aumentadas, producidas por Joyce. El Joyce de Adán Buenos Aires en 1948, el John de Bajo el Volcán de Malcolm Lowry en 1947, el Joyce del Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos en España en 1961, el Joyce de Tres Tristes Tigres en 1964. Esos Joyce, el Joyce, por supuesto, de Alfred Döblin, de Berlín Alexanderplatz, en 1929, y el primer Joyce, el Joyce de Carlo Emilio Gada, Quel pasticciato bruto de la Vía Mirulana, en 1927. Esos Joyce son prospectivos porque Joyce los produjo porque antes había hecho toda la historia de la literatura hasta llegar al Ulises. Esto no sucede para mí, suceden otras cosas, pero no esa. ¿Qué sucede después, entonces, si tomamos esto? Sucede que esta posibilidad de ampliar la historia de la literatura a partir de cada una de las exploraciones de Joyce lo hace, por un lado, más aparentemente diverso, pero muchísimo más sencillo que Proust, porque exige un oído de múltiples tonos para múltiples géneros, exige oír a Joyce en el teatro, exige oírlo en el cuento, exige oírlo en la autobiografía, en la novela y en el sueño. Y exige oírlo finalmente en Finnegans Wake, que, como bien sabemos, para Edmund Wilson era la cumbre del naturalismo de lo imposible. Y sobre todo, como con Proust, hay que ir pautando, y eso era lo que me tocaba a mí, hay que ir pautando la enorme y exquisita masa crítica que empezó con creadores y poetas y siguió bifurcándose, abriéndose hacia diferentes movimientos de endioseamiento inmediatos de Joyce. El Joyce de Curtius, el Joyce de Hermann Broch, el Joyce, por supuesto, de Eliot, el Joyce de Edmund Wilson, que rechazó en su primera lectura de Finnegans Wake y le pareció un caos, y en una nota al pie de su propio artículo tuvo que admitir 6 o 9 meses después que lo habían convencido de que allí había una estructura que funcionaba. Esa veneración inmediata por Joyce, esa aceptación,
está en todos los tramos de la historia de la recepción, podríamos llamar con un término que ahora se ha perdido, de la recepción de Joyce. Incluso está desde el principio en la carta que Jung le escribió a Joyce y que después se convirtió en prólogo para la traducción alemana del Ulises. Y llegó un momento que era crucial para mí, a partir de hacer la historia de la teoría del siglo XX, hay un momento en los años 60 en que empiezan a aparecer con respecto a Joyce lo que podríamos llamar las manipulaciones de la teoría. Yo considero que de todo lo que es, bueno, es un poco hiperbólico lo que voy a decir, pero de todo lo que ha escrito Umberto Eco y que ahora se puede releer, Las Poéticas de Joyce sigue siendo uno de sus mejores ensayos. Y no por casualidad, es un ensayo que tiene que ver con obra abierta, que hoy podría ser leída como un artefacto de la literatura comparada. Pero el gran aparato crítico que había empezado con Wilson, apenas aparecido Finnegan's Wake, y continuado por aquellos que se podían erigir desde fuera o desde dentro de la lengua inglesa, siguió produciendo, como con Anthony Burgess, por ejemplo, una capacidad de releer el Finnegan's Wake para llegar al final, que introduce dentro del aparato crítico, de nuestros aparatos críticos, una posibilidad que hasta ese momento no se había dado. Digo que Wilson lo consideró el último de los naturalistas, y Dorrit Cohn, una crítica que tampoco se cita mucho en Transparent Minds, Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, en 1979, lo consideró el último bastión de la paradoja de que dentro de la historia de la novela occidental, dentro de la tradición literaria, diría Erich Auerbach, se considerase realismo lo irrepresentable, que es la vida de la mente, justamente aquello que no se puede representar. Algún argumento que Borges hubiera tomado como propio, probablemente no leyó a Dorrit Cohn, pero que justamente usó de muchas maneras, en Funes el Memorioso, por ejemplo, para refutar la posibilidad del realismo. 5 años antes de que apareciera el libro de Dorrit Cohn, apareció, y esto ya es la inmersión en la teoría y la diseminación de la lectura de Joyce en la teoría, apareció el seminario de Jacques Lacan, el de Saint-Thome, y que desarrolló, no voy a abundar en el seminario de Lacan, pero quiero decir que abundó de una manera encantatoria, yo creo, por parte del propio Lacan hacia la biografía de Joyce, abundó a partir de la lectura biográfica de Richard Ellman y formal de ciertos significantes de distintas citas joycianas, apareció un Lacan que partía de ese encuentro con Joyce para formular su teoría del nudo Borromeo y un nudo posterior. No entraré en esa disquisición, pero porque no veo que tenga consecuencias para la forma de transmitir que el propio Finnegan's Wake a la que invita. Pero la mayor diferencia con estos casos, lo que lo hace más accesible a Finnegan's Wake, aunque parezca una observación extravagante, es que cuanto más extremo se vuelve en Joyce lo auditivo, desde el Ulises a Finnegan's Wake, cuanto más extremo se vuelve la ligazón con aquello que se tiene que repetir en voz alta para comprender el pan y los juegos de palabras, así también, casi de una manera anterior a la escritura, más necesaria se hace la paráfrasis, más necesaria se hace la traducción, más necesaria se hace la explicación. Explicación en el sentido de abrir un pliegue, el aplica es un pliegue, abrir un pliegue, y por eso quiero terminar, para que sigan mis colegas, porque creo que mi tiempo se ha acabado o está por acabarse,
comentando un fragmento de traducción del comentario jocoso e íntimo a la vez que Anthony Burgess hizo a su versión reducida de Finnegan's Wake. Primero publicó un artículo Burgess y después publicó una versión reducida, y Burgess afirmó allí, con varios críticos que lo siguieron en esto, que Here Comes Everybody en realidad era porter, un mozo de cuerda o changador, y que en realidad quería decir cerveza negra. Al acercarse Finnegan's Wake a la... Perdone. Al acercarse Finnegan's Wake a la fonée pura, como de hecho lo es, se torna casi un artefacto visual. Hay que mirarlo para repetirlo y comprenderlo. Y tiene que ser contemplado y leído, y la paráfrasis para mí se acerca entonces en Finnegan's Wake casi a una éfrasis. Y recuerdo aquí a uno de esos maestros olvidados también, hoy estoy en un momento de maestros olvidados, recuerdo siempre un artículo de Michel Riffater sobre la éfrasis, donde Michel Riffater decía que en realidad la éfrasis es una manera casi salvaje de interpretación cuando se describe una obra visual. Quien la describe, quien escribe sobre ella, es capaz de insertar todas las interpretaciones que la obra dejó fuera. De hecho, los significantes de Joyce exigen la éfrasis, exigen la paráfrasis, de modo que no se puede dejarlo solo, sería todo lo contrario del significante que flota. Este significante arraiga en un ejercicio que tiene que ver con la transmisión. Conclusión, Joyce nunca nos deja solos, nos acompaña en la experiencia literaria de una manera que tiene que ver con el último término que puso Daniel en la invitación, vida. Gracias. Muchas gracias, Nora. A continuación vamos a escuchar a Otmar Etze. Te voy a presentar brevemente. A quien voy a presentar brevemente. En 1990, Otmar realizó su tesis doctoral en la Universidad de Friburgo sobre José Martí. Disculpen un segundito, ahí está. En 1995, su habilitación sobre Roland Barthes fue aceptada en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. En 2001, Etze recibió el premio Hugo Friedrich und Erich Köhler de la Universidad de Friburgo por su trabajo sobre Roland Barthes, y desde 1995 es profesor titular de literatura románica y literatura comparada de Potsdam. Desde 2013 es miembro de la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandenburg. En 2014 fue elegido miembro honorario de la Modern Language Association of America, y en 2014 recibió el Premio Mexicano de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es caballero de Orden de las Palmas Académicas de Francia desde 2012 y miembro titular de la Academia Europea desde 2010. Es fundador y coeditor de la revista electrónica Humboldt in Netz y coeditor de la revista Iberoamericana, con sede en Madrid y Frankfurt. Desde 2009 también es coeditor de la revista electrónica Istmo. En su ensayo programático Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft, ciencia de la literatura como ciencia de la vida, reconceptualizó los estudios literarios en términos de una ciencia de la vida o Lebenswissenschaft, ciencia de la vida. El trabajo que Otmar va a compartir con nosotros lleva por título Filología polilógica y ecología de la convivencia. Bueno, muchas gracias, Valentín. Muchas gracias, Daniel, por la invitación también. Y estoy muy feliz, pues, estar con todos ustedes, entre amigos, y estar tanto en Potsdam como en Buenos Aires en este momento. Pues toda mi alegría entonces vuela a Buenos Aires. Voy a hablar sobre las literaturas del mundo, no la literatura mundial. Las literaturas del mundo atraviesan los siglos, atraviesan las áreas culturales, atraviesan los tiempos y las latitudes y contienen un saber sobre el vivir y un saber sobrevivir
así como un saber convivir, un saber de la convivencia, que en la obra de Jorge Semprún o Georges Semprún se llama saber de vida, savoir de vie. En esta configuración, desde los comienzos y los precomienzos de la epopeya de Gilgamesh y desde el Shijing chino, tanto como en las 1001 noches o en el Cantar de los Cantares, vemos un deseo de la representación del mundo entero, del mundo en su totalidad, tal como lo escribe Erich Auerbach al comienzo de su Mimesis, de su obra de exilio y quizá la obra más importante de la romanística alemana del siglo XX. En esta dimensión que, digamos, que da el modelo de la totalidad en formas fractales, tanto como lo podemos ver, por ejemplo, en la obra de García Márquez con Macondo o con João Guimarães Rosa, en su mitificación también y su mundo fractal de Minas Gerais, es una obra, la obra de las literaturas del mundo es un continuo reenfocar, digamos, las posibilidades de la transmisión de saberes digamos, saberes sobre el vivir, saberes sobre el vivir juntos, savoir-vivre ensemble, y digamos también los saberes sobre el sobrevivir. En esta dimensión radica buena parte de las literaturas, de la importancia de las literaturas del mundo, que son el único medio discursivo que atraviesa tantos milenios y tantas culturas al mismo tiempo. El único medio discursivo del que disponemos. En la polisemia de las literaturas del mundo está escondida también una polilógica. Una polilógica según las diferentes lógicas de las áreas culturales del mundo entero y de su importancia a nivel de expresar una trascendencia histórica a través de la fractalidad y la fragilidad de las literaturas, de la literatura. Pero es interesante e importante constatar que esa fragilidad de las literaturas dura mucho más que las grandes potencias, que los grandes imperios, y esa resistencia de la literatura frente al tiempo, frente a las diferentes destrucciones, tanto de imperios como de lenguajes, de lenguas también, crea, para decirlo con Heidegger y con Daniel hasta cierto punto en su introducción a esta tarde, crea también una casa del lenguaje, ein Haus der Sprache, que es muy importante verlo también desde la traductología, como una especie de continua traducción entre las diferentes literaturas del mundo. Porque no puede imaginarse un sistema de diferentes lógicas de las literaturas del mundo sin la traducción, y por eso mismo estoy muy agradecido a Nora por haber expuesto pues esta dimensión de un Proust traducido, de un Joyce traducido y muy vital, o de un Cavafis que también figura entre mis héroes literarios. En esta traducción radica la fundamentación de la intertextualidad. Y la intertextualidad entre las diferentes literaturas del mundo es el corazón que late en las literaturas del mundo. La intertextualidad que no puede pensarse
sin la traducción continua entre diferentes literaturas, pero también, digamos, entre diferentes lógicas. Es esa traductibilidad que forma la base de las literaturas del mundo y también del quehacer de los que escriben, de las que escriben. En la polisemia, dentro de las literaturas del mundo, radica también, pues, una posibilidad de pensar lo polilógico desde la filología. Desde una filología polilógica que tiene que tomar en cuenta esa dimensión fundamental de las literaturas del mundo. No hablo aquí de las diferentes filologías que puedan existir y que existen. Tanto la filología a nivel occidental, en su tradición occidental, como por ejemplo la filología también en la larga tradición ligada con la poesía en el Imperio Chino. Esa filología, esa otra filología, también está presente en tantas obras latinoamericanas, si pensamos, por ejemplo, en José Lezama Lima, pero está presente también en otras latitudes. Y esa traductibilidad está muy presente también tanto en los premios Nobel como Mo Yan de China, o como Herta Müller de Alemania, nacida en Rumanía, y que no ha escrito, según dice, ni una sola palabra en romano, pero sin que su alemán pueda realmente liberarse del rumano. Lo rumano está presente en toda su obra, dice, y es esa dimensión de la traductibilidad y de la polisemia y polilógica que construye entonces el universo literario de Herta Müller, tanto como de Mo Yan o de Gao, por ejemplo, para citar un ejemplo de París, de las literaturas sin residencia fija. En la polilógica de las literaturas del mundo radica pues la fuerza, la estabilidad, la resistencia de esas literaturas, y las filologías, por lo tanto, tienen que adaptarse a esta dimensión, a estos saberes sobre el vivir y sobre el convivir, la convivencia. Voy entonces a tomar el camino de del primer curso de Roland Barthes en el Collège de France, Comment vivre ensemble, la pregunta fundamental que no sé si Roland Barthes realmente la ha desarrollado tanto como él lo quería, pero en su curso, en su clase en el Collège de France, pero es una pregunta fundamental, básica, para entender las literaturas del mundo. Las literaturas del mundo son, hasta cierto punto, sostenibles. Son sostenibles porque sencillamente trabajan con el material que ya existe, añadiendo otros aspectos más. Así, la epopeya de Gilgamesh está presente en la Biblia, y la Biblia está presente, como lo demostró Erich Auerbach, en todas las literaturas de Occidente, tratando, digamos, de configurar una forma de una representación del mundo de forma continental, como dijo Auerbach, contraria a la dimensión archipiélica, isleña, que han elegido en muchas ocasiones las literaturas latinoamericanas, pero también buena parte de la literatura europea. En la dimensión de, digamos, de lo que voy a hablar, es decir, de la ecología de la convivencia,
es preciso, antes de nada, constatar que la diferencia entre naturaleza y cultura no es una constante del pensamiento y de las culturas humanas. Sencillamente, en la tradición, en la vieja tradición china o japonesa, esa diferencia entre naturaleza y cultura no existe. No existe y por lo tanto no existe una de las bases que da fe, que da lugar al desarrollo de las literaturas de Occidente. Y esa diferenciación, esa no diferenciación, es entonces una base para entender de otra forma lo que nos toca vivir hoy en día. Voy a referirme a Philippe Descola, quien en sus reflexiones sobre la diferencia entre naturaleza y cultura constata no solamente que esta diferenciación que se introduce de forma firme en Occidente a finales del siglo XIX, con la diferenciación entre ciencias naturales y ciencias de la cultura, es una dimensión fundamental de Occidente que nos lleva a un fracaso ecológico, y es por lo tanto muy importante tomar en cuenta las ideas y las convicciones de un Bruno Latour, quien con mucha lucidez y clarividencia destacó que la política y la naturaleza están ligados incontestablemente entre sí. Están formando una pareja que no puede, digamos, separarse. Por lo tanto, en el sueño de Bruno Latour de una unidad entre naturaleza y política que digamos, en su pensamiento destaca las posibilidades del arte de gobernar sin dominar, y entre paréntesis me pregunto en qué hemos progresado hacia ese arte de gobernar sin dominar, del que habla Bruno Latour, a lo largo de los siglos que se desarrollan en las literaturas del mundo. Vemos cómo entonces aparece una dimensión que por supuesto está muy presente en nuestras culturas. Estamos viviendo en una época en que, por supuesto, los paisajes naturales ya no existen. Yo, como joven estudiante de geografía, aprendí en los años 70 que los paisajes naturales ya no existen. Son paisajes ya dominados por el ser humano. Y sabemos, claro, que, digamos, bajo las premisas de ese concepto del antropoceno que se desarrolla ya en 1873 en Italia con Stoppani, vemos aparecer la presencia del ser humano que atraviesa y que, digamos, impide la separación de la naturaleza con respecto a la cultura. En esta dimensión del antropoceno, en las literaturas del mundo, vemos cómo aparece la figura del ser humano no separado de la naturaleza, tal como en tantas literaturas del mundo se desarrolla esa íntima relación entre lo que en Occidente se describe como naturaleza y lo que se describe como cultura. Si solamente pensamos en la descripción
de enfermedades, por ejemplo, en A la recherche du temps perdu de Marcel Proust. La íntima relación entre naturaleza y cultura y la dimensión política, body politics, en ese sentido, a nivel de las enfermedades, por ejemplo, vemos aparecer en las literaturas del mundo un cuestionamiento de la convivencia desde los comienzos. Vemos ya en la epopeya de Gilgamesh el problema fundamental de la convivencia con otros seres humanos, pero también con los dioses, con los animales, con las plantas, con las piedras, es decir, una convivencia en el sentido pleno de la palabra. No solamente una convivencia entre seres humanos, sino una convivencia que va más allá de estas dimensiones puramente humanas. Entender al ser humano como formando parte de una unidad entre naturaleza y cultura. Así se puede leer la obra de ese gran viajero que es Alejandro de Humboldt, quien supo destacar antes, digamos, de la diferenciación entre diferentes ciencias a lo largo del siglo XIX, la íntima relación que une naturaleza y cultura en su concepto del Naturgemälde, es decir, del tableau de la nature, de un cuadro que es arte con la naturaleza, o sea, la íntima relación entre los dos polos de Occidente. Y desde esta posición, tratar de entender de otra forma, entonces también a otras culturas como las culturas siberianas y las culturas chinas, una idea que ha destacado también en sus obras sobre l'Asie centrale en francés, sobre Asia central. Con eso quiero decir que aprendiendo con las literaturas del mundo la no consistencia y la definición cultural de la diferenciación entre naturaleza y cultura, nos podemos acercar a la solución de algunos de los problemas fundamentales que nos toca vivir en nuestra época. La literatura enseña a través del saber sobre el vivir y del saber sobrevivir formas de convivencia desde el Shijing chino, desde la convivencia, desde, digamos, los núcleos que luego se transmiten a través de los siglos, a través de diferentes eras y épocas, en una grande nube de elementos que configuran otro horizonte, un paisaje, y diría yo, un paisaje de la teoría completamente abierto. Un paisaje que se abre hacia diferentes lógicas. La filología como el arte que se basa ya por su mismo concepto en el amor hacia las letras, esa filología debe ser y debe entenderse como una filología polilógica, porque solo así puede digamos, desarrollar una dimensión y una intensidad de la convivencia y de una convivencia en el sentido de Bruno Latour y de Philippe Descola. Porque, como dijo Bruno Latour en l'écologie de Philippe Descola, en l'écologie des autres, hay una dimensión que se abre hacia el siglo XXI y él,
con muy buenas razones, se fundó en la obra de Alejandro de Humboldt, hay una dimensión que se abre hacia el siglo XXI que debe basarse en la dimensión de una ecología de la convivencia. La convivencia con todo lo que está en el mundo y ese deseo de las literaturas del mundo de describir todo lo que está dentro de ese mundo, tanto en las lógicas occidentales, con las obras que he citado y con una obra como la de Joyce o una obra como la de Marcel Proust o una obra como la de García Márquez o una obra como la de Guimarães Rosa, también se encuentra en buena parte y con otras tradiciones culturales en las literaturas chinas. En el sueño del pabellón rojo encontramos, por lo tanto, de esos deseos de la literatura de reconstruir una totalidad del mundo a partir de un solo núcleo, de una sola isla, de un solo elemento fundado en la comprensión digamos, del mundo como una dimensión fractal, como una isla. Es a partir de esa isla que me parece que debemos, digamos, desarrollar una filología polilógica, abierta a todas las lógicas del ser humano, abierto a todas las lógicas del planeta que nos toca vivir, abierto a todas las creaciones literarias del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Otmar, por tu intervención. Vamos a dar paso ahora a la participación de Jean Bessières, a quien presento. Jean Bessières es catedrático de literatura comparada en la Sorbonne, Universidad de París III. Se formó en la École Normale Supérieure y es doctor en letras modernas por la Sorbonne. Es autor de numerosos libros sobre literatura comparada y presidente emérito de la Asociación Internacional de Literatura Comparada. Sus obras más recientes son La littérature et sa rhétorique, de 1999, Quel statut pour la littérature, de 2001, Principe de la théorie littéraire, 2005, y Le roman contemporain ou la problématicité du monde, de 2010. Jean Bessières ha formado parte del profesorado de numerosas universidades, entre ellas la Universidad de Indiana, Stanford, McGill y varias universidades francesas. En 2008, la Canadian Review of Comparative Literature le dedicó un número especial. Y en 2013 recibió el diploma de profesorado honorario otorgada por la Universidad Nacional de 3 de febrero. El texto que va a leer Jean Bessières lleva por título De las teorías literarias a una ontología menor de la literatura y va a ser leído en francés y proyectado simultáneamente en su traducción castellana. Bien. Merci à tous, merci à mon traducteur. Je vais donc vous lire quelque chose qui porte, vous allez voir, sur la place, comment concevoir la place de la littérature d'une certaine manière. Parler de littérature présente une difficulté initiale. Cette difficulté est largement rappelée par les théoriciens de la littérature. On ne dispose pas d'une définition constante et unitaire de la notion de littérature. Personne ne s'aventure à évoquer le concept de littérature. De fait, la question des notions indéfinissables et en quelque manière indéfinies et banales, Pascal, le philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle, s'est amusé de l'indéfinition de la notion d'homme, un amusement tout à fait significatif, puisque Pascal plaçait cet amusement dans la perspective de l'inévitable de la foi religieuse et en conséquence de la reconnaissance de Dieu, seule justification de l'homme. En d'autres termes, l'indéfinition importe parce qu'elle appelle des réponses qui sont des justifications de l'objet soumis
à l'indéfinition. Justification ontologique et religieuse dans le cas de Pascal. Cette question de l'indéfinition est de fait double. On la constate, on y répond. On la constate et on remarque qu'à la source de bien des indéfinitions et plus largement de nos réflexions, il y a une inconceptualité, terme que je reprends au philosophe allemand Hans Blumenberg, et qui veut dire, ce terme veut dire, une abstraction qui n'engage pas un concept et qui a pour condition son contraire des réseaux de métaphores. S'impose à ce point une autre question. Quelles sont l'origine et la fonction de cette inconceptualité? Reformulons ces remarques. Je réponds à la question de l'indéfinition. Je me demande ce à quoi répondent l'indéfinition, l'inconceptualité. Toute entreprise littéraire, toute critique implique cette question et cette interrogation, comme les œuvres littéraires et les textes tenus. Pour littéraires sont innombrables, les réponses et les interrogations que je viens d'évoquer sont aussi innombrables. Nous n'allons pas proposer une histoire de ces réponses et de ces interrogations telles qu'elles apparaissent dans les littératures et dans la critique littéraire. Nous préférons souligner que l'innombrable des œuvres, des pratiques dites littéraires, considérées tant dans une perspective temporelle que dans une perspective spatiale, donc cet innombrable est une difficulté, mais même lorsqu'on sait l'indéfinition et l'inconceptualité. Nous préférons encore souligner que pour approcher cet innombrable et son inconceptualité, on a le choix entre une notion forte de littérature et une notion faible. La notion forte entend proposer une vision compréhensive de la littérature et ainsi maîtriser l'innombrable. La notion faible choisit de privilégier le simple constat de la coexistence de textes dits littéraires et le constat qu'écrivains et lecteurs peuvent passer des uns aux autres de ces textes sans difficulté remarquable. Nous préférons enfin souligner que pour approcher la fonction et la raison d'être de l'indéfinition et de l'inconceptualité de la notion de littérature, on a le choix entre deux ordres d'approche. D'une part, des approches qui, comme je viens de le dire, proposent des solutions fortes. Ainsi, des approches esthétiques de l'innombrable, indéfini d'exemples littéraires. Cela relève le plus souvent d'un nominalisme esthétique. Ainsi, d'une approche historique et sociologique, les institutions font la littérature comme elles font l'art. La littérature répond aux attentes de ces institutions. Et d'autre part, une approche qui rende compte de manière unitaire de ce à quoi répond la littérature dans son indéfinition et son inconceptualité. Je vais suggérer qu'il convient de répondre à l'absence de définition et à l'inconceptualité par une notion faible de littérature et d'interpréter ce à quoi répondent cette absence de définition et l'inconceptualité par un usage de cette notion faible. La notion faible traduit une ontologie faible de la littérature ou des littératures. Pour répondre à l'indéfinition, à l'inconceptualité, une pensée de la littérature doit permettre le dessin le plus net et le plus inclusif de la notion de littérature. C'est pourquoi la critique a souvent dessiné des ontologies fortes, réponse à la question de l'indéfinition et moyen également facile pour proposer une approche unitaire de la littérature. Alors, citons quelques ontologies qui ont été privilégiées depuis un siècle et demi. L'ontologie qui implique la notion de tradition. Par sa constance, la tradition engage une ontologie, celle de la constance de son objet. Une autre ontologie qui est celle qui consiste à voir la littérature comme un discours de l'être. Il suffit de dire Heidegger et tous ses continuateurs. Autre ontologie, celle de la littérature vue comme un discours du monde,
Prenons comme exemple Tagore et tel théoricien indien Ranjan Ghosh. Et en dernier exemple, ontologie de la littérature vue comme une imitation du langage et là supposée une ontologie linguistique illustrée par tous les formalismes contemporains. Dire une tradition, c'est dire un empire historique et spatial de la littérature. Elle présuppose une loi de la littérature qui inclut sa propre casuistique. On peut ainsi lire la prévalence de l'innovation en Occident depuis le XIXe siècle comme un type de casuistique au sein de la tradition. On a parlé d'une tradition du nouveau. Dire que la littérature est un discours de l'être, c'est dire que la littérature se confond avec l'être, qu'elle est ainsi manifeste et pleinement justifiée. La littérature assimilée à un discours du monde apparaît comme la littérature du monde en lui-même. Dire que la littérature imite le langage revient à prêter à celle-là, la littérature, la puissance de celui-ci, le langage. Chaque fois, la question de la définition de la littérature ne se pose plus, puisque la littérature, l'objet, les objets qu'elle est, sont dans une unité avec ce qui est, et cela fait son pouvoir. Ces ontologies sont de fait auto-invalidantes. La littérature est caractérisée, dans le cadre des ontologies de l'être, est caractérisée comme prise dans l'être, dans le monde, dans le langage. Elle apparaît par la singularité des œuvres et des textes, comme leur illustration, l'être, le monde, le langage, comme leur ornement. Elle est alors toujours seconde. La seule véritable identification est celle des séries de ces illustrations et de ces ornements divers, les œuvres elles-mêmes. Ces ontologies sont de fait des justifications du pouvoir que se reconnaissent les écrivains et de l'identification de la littérature à une littérature puissance. Cette idée d'une littérature puissance est une idée unitaire. Elle est donc un moyen d'évaluation tant pour les écrivains et la critique que pour les lecteurs. Elle n'exclut aucun type d'œuvre, de forme, de sémantisme. Aucune œuvre n'est exclusive d'une ontologie forte, autrement dit d'un pouvoir de l'écrivain et d'un pouvoir inhérent à l'œuvre. L'ontologie forte est la condition de l'autorité reconnue à la littérature. Dans la critique et la théorie contemporaine, le passage à une ontologie faible se lit de deux manières. Selon une approche paratactique du fait de la littérature, selon une approche de ce fait, selon le commun. Approche paratactique, le passage d'une œuvre à une autre est selon un jeu de proximité qui est à définir et qui est étendu. La proximité n'exclut pas l'éloignement et peut-être de bien des lieux. Approche selon le commun, l'étendue du paratactique est telle qu'elle n'exclut aucun type d'œuvre ni de discours, et elle n'exclut pas même les discours communs. À propos du caractère paratactique du fait littéraire, il faudrait ici retravailler bien des notations de Derrida et de Béatrice Spivak. Retenons à propos de Derrida l'idée curieuse d'une œuvre sans calcul. Retenons à propos de Béatrice Spivak l'idée de téléopoiesis empruntée à Derrida. Nous proposons ici nos interprétations de ces deux notions. Le sans calcul. Celui-ci, dans les termes de Derrida, n'exclut pas une intention de l'auteur. Il exclut la maîtrise de l'écrivain sur son œuvre. Il fait que celle-ci soit en elle-même paratactique et cependant saisissable en elle-même. Le sans calcul implique le possible de l'œuvre incompatible avec toute identité assurée, prêtée à celle-ci.
et bien évidemment avec toute identité prêtée à la littérature. Le possible est la poursuite du sans-calcul, lisible en d'autres œuvres. On est ici dans une ontologie faible. Remarquablement, Derrida l'applique à une œuvre exactement formée et indissociable de l'ontologie et de la normativité du XVIIe siècle, les fables de La Fontaine. La télépoésie. À l'occasion des approches distantes des œuvres, des littératures, qui ne montrent aucun point manifeste de contact, d'imitation de modèles, on constate une télépoésie. Dans l'hétérogénéité et la singularité des œuvres à travers le temps et l'espace, dans les singularités des écrivains et des lecteurs, sont évidentes l'omnitemporalité et l'ubiquité de la littérature, qui n'a, la littérature, pour moyen constant de son identification, que ses évidences. Commentons encore un peu ces points. L'œuvre sans calcul n'exclut ni la forme, ni le sémantisme, parce qu'elle éloigne le pouvoir de l'auteur et sa propre autorité. Elle peut être pensée comme indépendante de nous, son auteur, ses lecteurs, de toute antécédence. Celle-ci engagerait les conditions de son autorité. Son possible est indissociable de cette indépendance. La littérature serait alors l'ensemble de ses discours, ses œuvres, constitutivement paradoxaux. L'œuvre est sans calcul, en même temps qu'elle peut observer les règles d'un genre littéraire. Elle est par là une ontologie mineure quasi négative au regard de la caractérisation habituelle d'une œuvre littéraire. L'identification de la littérature serait donc dans ce paradoxe. La notion de télépoésie dit que les séries de tels discours, de telles œuvres, forment, dans l'hypothèse du sans-calcul, une sorte de transphénoménalité littéraire. Le paradoxe qui a été noté fait la continuité des évidences des œuvres et en conséquence de la littérature. De telles œuvres, d'une telle littérature, il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, il suffit de constater l'ontologie mineure. On lit, on commente, on théorise cependant. Toute lecture, toute critique, toute théorie, toute histoire de la littérature ne sont que des manières de doubler l'œuvre, la littérature, sans défaire cette ontologie mineure ou quasi négative. La téléopoésie a pour condition le constat de cela même. Il se conclut qu'on pense les œuvres et en conséquence la littérature comme une réalité, celle de la réalité de sa lettre, qui appelle une lecture littérale et respectueuse du paradoxe déjà indiqué. La critique ne peut aller d'abord au-delà du constat de ce paradoxe. Identifier la littérature selon ce paradoxe suppose de le mettre à jour dans les textes qu'on peut alors dire littéraires. Cette identification des œuvres de la littérature est une identification qui ne limite ni cette dernière ni les premières. Afin de justifier rapidement cette remarque, dégageons ce qu'impliquent les études paratextuelles définies par Gérard Genette dans Seuil. Loin de confirmer ce qu'est telle œuvre, en en confirmant les limites, les paratextes attribuent à l'œuvre des limites en l'inscrivant dans ce qu'on tient pour être des domaines de la littérature, genre littéraire, thématisme, etc., auxquels elle peut appartenir. Une telle attribution de limites implique que dans une ontologie faible, l'œuvre est une indéfinition en elle-même. Il faut répéter le sans-calcul et par conséquent, sans limite textuelle ou linguistique, qui lui soit strictement assignable et qui la distingue des autres discours.
Nommer l'œuvre selon les domaines de la littérature auxquels elle peut appartenir fait entendre que toute œuvre littéraire, considérée dans sa singularité, implique d'autres œuvres et le discours commun, et en conséquence leur continuité. Dans le sans calcul, l'œuvre est aussi parce qu'elle n'est pas. La délimitée entrée dans le jeu de nomination avec lequel se confond le paratexte n'est pas fixer l'identité de l'œuvre, mais construire ce que Barthes a appelé la quaestio, le débat à propos de la littérature, hein, dont parle Barthes à la fin de sa leçon inaugurale au Collège de France. Dire la littérature, ce n'est alors que la mettre en question selon le commun qu'elle implique. L'identification de la littérature est toujours renouvelable, elle est selon le possible du sans calcul. Dans cette perspective, aujourd'hui, ce qu'on appelle le conceptual writing suppose l'affirmation de la littérature, l'ontologie faible, la continuité du commun et du littéraire dans l'affirmation de la littérature, comme l'illustre une œuvre qui s'intitule Day de Kenneth Goldsmith, qui est la copie de la livraison du journal du New York Times du 1er septembre 2000. Je vais venir donc à la thématique finale indiquée par Daniel Link, le monde de la vie. Ce dont répond le sans calcul est une situation et un engagement existentiel. Le sans calcul de l'œuvre peut se lire de bien des manières, y compris à partir des contradictions internes des genres littéraires. Poésie lyrique, la parole privée est donnée comme public, récit, le passé est actualisé en même temps qu'il est raconté comme passé, théâtre et acteur, l'acteur s'y réalise dans son rôle et incarne son rôle, irréalisation et incarnation sont opposées. Au sans calcul correspond formellement et sémantiquement la question que portent ces dualités que je viens de citer, et bien sûr bien d'autres dualités. Question pour quiconque, question pour tout temps, question pour tout lieu, sans qu'on ait à s'engager dans un débat sur l'intemporalité de la littérature, puisque les contradictions formelles, structurelles et sémantiques sont ineffaçables et directement lisibles. Toute œuvre, tout hors texte sont pris dans ce sans calcul et sont questions au regard de toute réalité, de tout contexte, de toute existence, de toute vie, selon tout engagement existentiel, vital, sans qu'on ait à venir à des constantes anthropologiques. Chacun, écrivain et lecteur, peut préciser ces questions, selon telle ou telle situation, et reconnaître que l'alliance d'une forme, d'un sémantisme et d'un sans calcul est aussi un exercice de silence, faute que la contradiction soit soluble. Ce silence est encore une question qui peut s'appliquer à une situation. Une question qui appelle un engagement existentiel, ne serait-ce que pour la lire ou le lire. Je ne développerai pas ici ce que j'ai appelé la problématicité de la littérature et qui a partie liée avec l'inconceptualité. Je dirais simplement, en une inversion des propositions de Hans Lullenberg que j'ai cité tout à l'heure, celui-ci voit la littérature comme une vaste métaphorologie qui répond au désordre du monde et au monde de la vie pour que nous nous protégions symboliquement de ce désordre et de l'incertitude où nous sommes à propos du monde de la vie. On peut suggérer de voir la littérature selon le paradoxe du sans calcul, selon son pouvoir de nous ramener aux traits contradictoires du réel, et ainsi de nous offrir un equipment for living, comme le disait Henry James dans une des préfaces à ses romans. Voilà. Merci. Bueno, muchas gracias
a los tres, a las tres. Han sido, me parece, exposiciones muy ricas en sugerencias. Mientras se van preparando las preguntas, yo voy a lanzar tres pequeños interrogantes que fui anotando a medida que les escuchaba. Nora habló de tradiciones filológicas europeas y americanas, no desarrolló mucho esto, pero sí me gustaría entonces, por lo tanto, insistir, preguntarle a ella y a los tres, en realidad, si pueden hablar un poco de eso, de mapear los usos y estilos filológicos de los mundos de los que participamos. Después, en cuanto a lo que postuló Othbar sobre los saberes de la vida, también quisiera preguntarle a los tres si las derivas últimas de la teoría literaria y de las historias literarias, teniendo en cuenta perspectivas, por ejemplo, de diferentes activismos, los feminismos, las disidencias sexuales, el ambientalismo, etcétera, podrían pensarse respecto de la articulación filología-vida y sobre todo cómo evalúan esas derivas, qué pueden decir en términos de evaluación de esos desarrollos últimos. Y en relación con la exposición de Jan, los incálculos que vamos a incorporar muy rápidamente, lo incalculable de la literatura, me parecía ahí que había como una especie de movimiento respiratorio. Yo no sé muy bien cómo funcionaría, pero este carácter incalculable de la literatura permite ampliar el dominio de lo literario más allá de sus rasgos históricamente constituidos para reconocerla, no sé, en otros espacios, en cualquier espacio, por ejemplo, el espacio mismo de la traducción, por ejemplo, el espacio mismo de lo intermedial, o más bien son esos otros registros existenciales los que ingresan en el abrazo de la literatura, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay una especie de ir hacia afuera o por el contrario, de incorporación de todo? Estas son, en principio, las tres primeras cosas que me gustaría, sobre las cuales me gustaría que dijeran algo. Y luego continuamos. Nora, tienen que dar volumen. No sé por qué me toca a mí siempre primero, pero bueno, lo haré. Estamos bien enseñados, Nora, las damas Sí, primero. somos así. Bueno, con respecto a la formación, por supuesto, en literatura comparada, el término no existía en nuestra universidad argentina como tal, pero era una universidad esencialmente enciclopedista, se hubiera dicho en esa época, y con una convicción en ese momento inamovible acerca de una continuidad que venía dada por el origen grecolatino. El resto del mundo no existía en ese sentido. Del origen grecolatino se pasaba por lo medieval, ese inmenso corpus, que era, según las literaturas que nos enseñaban, literatura francesa, literatura septentrional, así se llamaba, o sea, inglesa y alemana, literatura italiana, literatura latinoamericana, que venía después, porque había un criterio cronológico y una ilusión de continuidad en que a una cosa se derivaba de la otra, hasta llegar a la literatura latinoamericana y a la literatura argentina. De modo que no había ninguna episteme, ninguna reflexión acerca de ese asunto como un asunto que formara parte de lo que en este momento, y desde hace bastante tiempo, Jean Bessières lo sabe mucho mejor que yo, se considera literatura comparada. Tampoco filología, es decir, la filología tenía que ver con nuestro estudio de la literatura medieval, y salvo que nos formáramos con algún medievalista, el dispositivo era un dispositivo muy laxo. Esto ha sido siempre visto con gran suspicacia por los especialistas. Yo, como considero que los especialistas en general son nihilistas, me alegro mucho de no haber participado de un especialismo como una virtud de la formación universitaria. No soy especialista en nada, me formé en esto. Y además
considero que, digamos, la literatura comparada, tal como nosotros la entendíamos, era parte de nuestra forma de leer, no había más. Eso con respecto a la primera pregunta de Daniel. Con respecto a las cuestiones de la teoría de los últimos, diría yo, 25 o 30 años, en su imbricación entre la teoría tout court y los estudios, lo que antes se hubiera llamado, hace 10 años se hubiese llamado estudios culturales, y hoy se ha bifurcado en estudios de género, en estudios ecofeminismo, antropoceno, etc. Yo no tengo por eso hablé del término bricoleur cuando dije cuál era mi relación en este momento con la teoría. Yo en este momento soy una bricoleur recordando Lévi-Strauss de la teoría, no soy un ingeniero que tiene los presupuestos teóricos para construir, sino que encuentro una caja de herramientas, que es lo que hace el bricoleur, y en el pensamiento salvaje, en Lévi-Strauss, encuentro una caja de herramientas y de esas herramientas saco lo que necesito. ¿Cuál es el condicionamiento para que yo saque lo que necesite? No es el eclecticismo, sino que es una biografía de relación con los textos, y esa biografía permite, hubiera dicho aquí Jean Bessières, permite que aquello que pertenece a lo no ordenado, lo ausente de toda jerarquización, se jerarquice simplemente por un ejercicio de la memoria. Por eso hablé al principio de reminiscencia crítica, que es algo que se va adiestrando a lo largo de la biografía de un crítico. Eso con respecto a la segunda pregunta. Y con respecto a la cuestión de los diferentes públicos. Yo en ese sentido creo que vivimos un momento de diferenciación radical y jerarquización de distintos estratos de público, en el que lo popular sube y es utilizado por lo que antes hubiéramos llamado cultura alta, pero la cultura alta es inaccesible para diferentes estratos de públicos y de lectores. Esa es mi experiencia en este momento con respecto a lo que yo veo a mi alrededor. No sé si esto contesta las preguntas, pero es lo que tengo por ahora. No importa, no es un examen, sino más bien estimular el diálogo, así que vamos conversando. Bueno, yo no sé si voy a responder a las 3 preguntas, Daniel, pero quisiera decir que hay hay algo en cuanto al saber sobre el vivir. Hay una frase de Roland Barthes que me parece fundamental para comprender el rol, el papel de las literaturas del mundo. La littérature est toujours en avance sur tout. Hay, por lo tanto, una especie de papel precursor de la literatura para encontrar los puntos más importantes o más débiles en la vida cotidiana, en la vida globalizada, en la gran política como en la política del cuerpo, que se destaca en las literaturas del mundo. Y eso desde horizontes muy diferentes. Es bastante interesante constatar que también en tradiciones muy diferentes, como la de Occidente y las de Asia, digamos, no quisiera decir Oriente, desde tradiciones muy diferentes se llega a soluciones que puedan compararse. Así, el nacimiento de la novela, y he citado la novela más famosa del siglo XVIII chino, el nacimiento de la novela en China corresponde con otros parámetros si lo comparamos con
la literatura occidental. Pero me parece bastante interesante ver la literatura latinoamericana, o más bien las literaturas latinoamericanas, como una especie de convergencia, no de bifurcación, sino de convergencia de esas diferentes lógicas. He citado el caso de José Lezama Lima, o podrías citar otros casos como el de Severo Sarduy para quedar del lado de la literatura cubana y de las literaturas sin residencia fija. En esa confluencia radica, según mi parecer, buena parte de la importancia de la literatura latinoamericana, que no es, como bien dijo Nora, que no es secundaria en el sentido, ¿no? En todos los sentidos que nos han enseñado. Para mí, en la romanística, la literatura latinoamericana, sencillamente, como en la obra de Erich Auerbach, no existía, ¿no? Entonces ha sido todo un descubrimiento personal para mí ver las literaturas latinoamericanas, no solamente en las relaciones transatlánticas, sino también en las relaciones transpacíficas, que, claro, por el peso de las tradiciones en Occidente, han sido privilegiadas las relaciones transatlánticas. Pero creo que no va a seguir así durante mucho tiempo. Va a haber un equilibrio entre los dos lados. Y entonces el saber sobre el vivir de esas literaturas que vemos, por ejemplo, en los movimientos que atraviesan esos espacios, como en la literatura de viajes, por ejemplo, almacenan un saber que se estructura según un viaje. Claro, el viaje está presente en la cuna de la novela europea, como en el Quijote, ¿no? Si eso lo consideramos como su cuna, y si Lazarillo de Tormes está ahí mirando en la cuna, pero lo que me parece importante es que el viaje también de la mano sobre el papel, y entonces almacenando las líneas, las páginas, etcétera. Esos viajes dan forma, como el movimiento da, digamos, una estructura a las literaturas del mundo. Y esto también es un elemento que es muy sorprendente ver que desde tradiciones muy disímiles, muy diferentes, se llega a conclusiones comparables, ¿no? Los viajes de los monjes tibetanos y los viajes de los europeos, por ejemplo, del siglo XVI o XVII o XVIII, como los viajes de un viajero como Ibn Battuta se parecen y almacenan un saber sobre el vivir que es también un saber que ya se está estrenando en la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, ¿qué es lo que hace? Viaja por el mundo, viaja por la totalidad del mundo. Y entonces, en ese sentido, el movimiento y el saber sobre el vivir, pues se conjugan, se interpenetran, se transforman y crean un movimiento de la literatura que es bastante transversal, atravesando diferentes áreas, ¿no? Entonces, eso es más bien una respuesta a tu pregunta sobre el saber sobrevivir, pero también incluye quizá también un aspecto que ha destacado Nora, diciendo que no es especialista, pero hay una especialización
que es no ser especializado, digamos, de forma disciplinada. Entonces, especializarse en no ser especialista es también una especialización hasta cierto punto, ¿no? Joan, ¿querés comentar algo de esto? Oui. Alors, mais oui, je crois que je vais être que mon français va être traduit par Valentin. Donc, d'abord, merci à tous de m'avoir écouté. Alors, bien sûr, la réponse à la question que Daniel m'a posée est évidemment oui. Le sans-calcul peut agrandir, amplifier le domaine de la littérature. Mais, oui, mais ce sans-calcul, et c'est pourquoi j'ai été fasciné par cette formule de Derrida qui est ancienne, hein, qui date de la fin des années 70 ou du début des années 80. Le sans-calcul n'exclut pas le calcul littéraire, donc cas de La Fontaine, les fables de La Fontaine, hyper calculées. Je vous interromps, monsieur. Oui, allez-y, oui, oui. Ok, muchas gracias a todos y a Daniel por la invitación que había hecho inicialmente. Y la respuesta que daría a la pregunta de Daniel es, por supuesto que sí, el sin cálculo puede ampliar lo literario, pero lo sin cálculo, un concepto que viene de Derrida de fines de los 70 y principios de los 80, no excluye el cálculo. Au fond, le sans-calcul est quelque chose de paradoxal. Je peux calculer mon œuvre, si je suis l'écrivain, je ne pourrai pas éviter le sans-calcul. Ça conduit à un autre paradoxe. Je ne peux pas offrir mon œuvre comme une œuvre totale en elle-même, même si c'est une œuvre formellement complètement achevée. Et à cause de cela même, effectivement, mon œuvre peut devenir autre chose. C'est la question de la traduction dont il a été tout à l'heure question. Comme elle peut devenir un autre monde, c'est la question de la littérature du monde dont il a été aussi question. Donc, et bien sûr, c'est pour répondre aux remarques de Daniel, c'est-à-dire que la littérature peut être inclusive des médias, de bien des choses. Et je veux insister, peut être inclusive sans qu'on ait à réviser, à revoir la notion de littérature. Ok, entonces, lo sin cálculo es en sí mismo paradojal. Puedo calcular mi obra, puedo tener una relación calculada con mi obra y no puedo evitar, sin embargo, lo sin cálculo. Puedo ofrecer mi obra, dar mi obra, incluso una obra acabada, y eso no va a excluirlo sin cálculo. Esto involucra desde ya el devenir otra cosa y otro mundo de la literatura, y para volver a la pregunta de Daniel, la literatura puede ser siempre inclusiva, puede incluir nuevos medios, nuevas cosas, y no va a dejar de ser, sin embargo, paradójica en esa inclusión y esa exclusión. Si je peux ajouter une petite remarque, dans la question des rapports entre la littérature, le discours littéraire et le discours commun, sans marque littéraire, dans la question de la littérature et des médias, quels que soient les médias, quelles que soient les formes des médias, le passage du discours littéraire au discours commun, de la littérature aux médias, est usuellement interprété comme une rupture avec la littérature, ou avec
avec ce qu'on dit usuellement de la littérature. Personnellement, je pense qu'on peut soutenir la thèse radicalement inverse, que dès lors que je dis qu'il y a des limites données à la littérature, des limites et ceci, la littérature est ceci, la littérature et les médias, etc., dès lors que je dis qu'il y a des limites, ces limites impliquent la frontière, celui qui, de ce côté de la frontière, s'il y a une frontière, implique par définition l'autre côté de la frontière. Donc, bien sûr, le sans calcul est, alors, je ne vais pas dire que c'est qui définit un empire de la littérature, puisque je refuse implicitement la notion, mais d'empire, mais c'est une extension de la littérature. Bien sûr, on définit une extension et une expansion de la littérature qui a un caractère vital, d'où ma référence finale à la formule de Henry James. La littérature, c'est equipment for living, voilà, qui est très vague, un peu comme le sans calcul. Voy a agregar un pequeño un señalamiento sobre la relación entre la literatura y el discurso común y la literatura y los medios, la literatura y el pasaje de la literatura y el discurso común. Puede ser pensado, podría pensarse que se trata de una ruptura, ese pasaje, pero personalmente voy a sostener la tesis inversa. Hay límites desde ya para lo literario, hay fronteras para lo literario, pero siempre lo que involucra el sin cálculo es una expansión de la literatura. Bien sûr, on pourrait discuter les petites choses que j'ai dites en les mettant en rapport avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la littérature du monde et avec les références à Descola. Mais toute l'anthropologie de Descola est en partie une anthropologie, même si c'est une anthropologie vivante totalement organisée, c'est pour les Occidentaux une anthropologie dans laquelle les calculs occidentaux ne peuvent pas se retrouver. Alors, au regard des Occidentaux, pour un occidental, c'est une anthropologie du sans-calcul. Je ne sais pas si Descola était là, s'il serait d'accord avec moi, mais c'est une lecture possible de Descola. Voilà. Puede discutirse lo que yo vengo señalando en relación con el problema y lo que se ha señalado con respecto a la literatura mundo. Toda la antropología de Descola puede ser pensada desde el punto de vista de los occidentales y del cálculo occidental y la dificultad de encontrar desde el punto de vista occidental ese cálculo. J'ajouterai une dernière chose, et je m'arrêterai là. Je pense qu'un des obstacles aujourd'hui à un véritable élargissement, travail sur la notion de littérature, c'est toute cette partie de la critique littéraire ou artistique qui relève du nominalisme esthétique, au fond, et littérature, ce que je déclare être littérature. Oui, mais c'est un type d'attitude critique et esthétique, au fond, qui ferme les portes de la réflexion. Voilà. Mais c'est une question centrale que aujourd'hui je crois. Merci. Una última cosa es que pienso que un obstáculo actualmente en el día de hoy, en ese crecimiento, en esa amplificación de la noción de literatura, viene de las perspectivas derivadas del nominalismo, cuya actitud finalmente no hace más que cerrar las puertas de la reflexión crítica. Muchísimas gracias. Quería Sí, Nora, Quería preguntarle justamente a Jean Bessier algo sobre el nominalismo. Usted ha dicho, lo que yo digo que es literatura es una forma de encerrar en un nominalismo autopercibido. Uno de los problemas actuales es que
la proposición de que algo sea literatura puede venir de un campo amplísimo de instituciones, autores, desde las redes, la cultura de masas, en las que se afirma yo hago literatura, de modo que lo que sucede es precisamente una, digamos, una disolución de un concepto, lo que usted dijo al principio, ¿no? Pero ese concepto para mí no desaparece, sino que se traslada. Eso le quería preguntar. Se traslada a otros campos, campos literarios, diría yo, campos que se inventan como campos literarios y que en este momento producen literatura de otra manera. La literatura no desaparece, sino que se traslada. Le pregunto. Alors, oui, je suis tout à fait, je vous remercie de vos remarques. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée du transfert et de la traduction, mais justement, pour que cette translation, ce transfert, cette traduction soit possible, où que ce soit de la notion de littérature ou les transferts des œuvres à travers les traductions, et c'est là où les remarques très brèves en réalité de Derrida sur le sans-calcul me semblent intéressantes. Ça implique quelque part que l'écrivain le veuille ou ne le veuille pas, ce sans-calcul. Hein. Et, au fond, l'idée, au fond, il y aurait la translation, alors au sens de transférer, au sens de traduire, etc., au sens de recueillir le thème de littérature et de faire autre chose. Mais ça implique, et c'est pourquoi, au fond, ça implique une notion faible de littérature. Hein, voilà, hein, c'est ça, c'est qui ne veut pas dire une notion imprécise ou on peut avoir des notions précises, mais ça implique une notion faible de littérature. Ça peut vouloir dire une notion flexible, mais c'est au fond la possibilité, autrement dit, pour formuler les choses encore autrement et pour reprendre la notion de possible, les traductions sont impossibles des œuvres, une possibilité des œuvres traduites. Voilà, hein, qui mettent à jour un sans calcul de l'œuvre, comme tout lecteur, au fond, lisant, met à jour un sans calcul de l'œuvre, même si par ailleurs il déclare lire l'œuvre de manière totalement littérale. Je dirais même plus que lire l'œuvre de manière totalement littérale, c'est entrer par définition dans le sans calcul, puisqu'à ce moment-là, je fais l'expérience rigoureuse et littérale de simplement passer d'un mot à l'autre. Et est-ce que passer d'un mot à l'autre m'autorise à passer d'une phrase à l'autre? Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais... Estoy completamente de acuerdo con usted y muchísimas gracias por la pregunta. Este problema de la transferencia y de la traducción, para que eso sea posible, para que la transferencia o la transmisión de las obras a través de la traducción sea posible, involucra los sin cálculo como translación. Implica hacer otra cosa, pero implica una noción débil de la literatura que yo he desarrollado. À ce point, je n'ai pas bien entendu l'idée de traduction, monsieur, comme le rapport entre traduction et sans calcul. Vous avez non, tout à l'heure. Au fond, la traduction, c'est une remarque banale, d'ailleurs, la traduction et la traduction met à jour impossible ou des possibles de l'œuvre traduite, et en conséquence, un sans calcul de l'œuvre traduite. Entonces, la traducción implica el desarrollo o la puesta al día de lo posible de la obra traducida y la pregunta con respecto a si es posible pasar
si pasar de una palabra a la otra implica la posibilidad de pasar de una frase a la siguiente. Alors, j'ajouterais, si je lis littéralement une œuvre, je suis toujours en face du problème du sans-calcul. Comment passer rigoureusement d'une phrase à une autre. Voilà. Si leo literalmente, estoy ante lo sin cálculo. Si leo literalmente, estoy ante lo sin cálculo y la posibilidad de pasar de una frase a la siguiente. Alors, si je me permets une dernière remarque, là où, chers collègues, hein, chère madame, là où je suis entièrement d'accord avec vous, bien sûr, c'est que le signifiant de Barthes était une manière d'éviter ces problèmes, hein. Bien sûr. Hein. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y esos señalamientos de Roland Barthes son una manera de evitar este problema. Bueno, lo que me parece muy importante en ese contexto es que Jean, usted ha puesto en el centro de la literatura pues, la paradoja. Y lo paradójico entonces configura, digamos, la resistencia de ese organismo tan frágil que es la literatura, ¿no? Y para Barthes, la paradoja ha sido, digamos, el eje de un argumento en favor de la literatura, porque es la paradoja que permite realmente maniobrar contra la doxa, contra la ortodoxia, ¿no? Contra, digamos, lo disciplinado. Y esto me parece entonces fundamental también para la cuestión de la traducción, porque la traducción solamente puede existir a través de una paradoja, que es lo disímil que simula el original, y que a través de la simulación del original consigue digamos, un atravesamiento del lenguaje del escritor. Hay una escritora japonesa que escribe en japonés y en alemán, Yoko Tabada, que defiende la tesis y que me parece bastante convincente de que cada obra contiene ya en germen la traductibilidad, su propia traductibilidad, ¿no? Contiene ya en germen la traducción misma en cualquier otro idioma, ¿no? Y entonces esa idea que está muy presente en Herta Müller también, que está muy presente en tantas obras, también se basa en una paradoja, ¿no? Por ejemplo, del texto de Cavafis traducido en otro idioma significa que no es Cavafis y al mismo tiempo puede hablarnos la figura y la figuración de Cavafis como si fuera el mismo, ¿no? Entonces, el otro, el mismo, tema muy borgesiano. Y creo que en ese sentido, la paradoja fundamenta realmente o da pie a las literaturas del mundo más diferentes, ¿no? Pero construye una entidad, un sistema de literaturas del mundo que sin esa paradoja no podía existir, ¿no? Y creo que si la literatura existe en el medio, en medio de los medios masivos de hoy en día y de los medios que vemos aparecer al horizonte, en el horizonte, vemos que la literatura, basándose en esa paradoja, y solamente basándose en esa paradoja, puede sobrevivir en ese futuro. En ese futuro que no parece muy propicio para la literatura, pero que de hecho, digamos, ninguna época histórica ha sido propicia para la literatura. Gracias, Otmar. Merci.
tenemos, gracias Jean, Nora, tenemos muy poquitos minutos, lamentablemente, porque me quedaría horas conversando con ustedes, pero bueno, nuestra atención telemática va aflojando con el tiempo. A mí me gustó mucho la mesa porque yo creo, bueno, no me contestaron la pregunta que para mí era más importante, pero después se las voy a hacer por privado y le agregaremos luego a esto si es que le damos una utilización ulterior. Porque me parece que la mesa muestra algo, hay una cosa que plantea en un libro reciente Éric Martí, el libro se llama El sexo de los modernos, y él plantea un hiato importante entre Europa y América. Europa produce la teoría, dice él, que es una noción singular, una noción unaria, para usar los términos que ya nos regalaba. Mientras que América, Éric Martí se refiere a los Estados Unidos, pero claramente uno podría pensar qué nos pasa a nosotros en relación con este hiato. América desarrolla studies, estudios en plural. El salto, por lo tanto, del pasaje, la traducción, para ampliar un poco este concepto que trajo Nora, es significativo. Entonces me parece que acá lo que estamos tratando de ver es cómo ordenamos, ¿no?, estas versiones de la teoría, las teorías, los estudios literarios, en fin. La filología tenía la facilidad de que no distinguía entre una cosa y la otra. Entonces, esa diferencia entre estas prácticas al mismo tiempo nos permite encontrar, bueno, cuáles son las zonas de contacto y zonas en común, la comunidad de los estudios filológicos, la comunidad de los teóricos y las teóricas de la literatura y la comunidad de los y las estudiosas de la literatura. Así que gracias por todo esto, gracias a Guiomar, al Instituto de Filología, a la Secretaría de Extensión, a la Secretaría de Investigación, que son las que patrocinan estos encuentros y que ponen la parte técnica. Valentín Díaz, muchas gracias por su enorme colaboración con las traducciones, y sobre todo Otmar, Jan y Nora. Después les escribo y vemos si, porque lo están pidiendo, en YouTube dicen que quieren que esto por escrito, entonces vamos a ver si conseguimos hacer alguna cosa ulterior con esto para, bueno, para que esto siga rebotando y siga suscitando, me parece, pensamientos. Les despido, me voy a fijar si hay algo acá en el minuto, si hay algo más acá en el chat que pueda recuperar. No, así que, bueno, nada, eso. Nos estamos viendo y esperemos que pronto podamos encontrarnos en persona y si es posible aquí en Buenos Aires. Gracias. Gracias. Bueno, gracias Daniel, gracias a todos. Valentín, gracias. A ustedes, gracias.